Los trastornos de personalidad aparecieron en los manuales de diagnóstico alrededor de la década de los 70 y fue una solución para referirse a características de personalidad y no a enfermedades mentales tan características, como algo que se va desarrollando en la adolescencia y va a durar y a persistir en la edad adulta. Pero hay un trastorno de personalidad en particular que es foco de atención clínica y de salud pública muy importante, que es el trastorno límite de personalidad. Los criterios del trastorno límite de personalidades básicamente formarían parte de un grupo, que es el clúster B, que se caracteriza por conductas que son, según el modelo psiquiátrico de ese momento, espectaculares. Conductas autolesivas, ideación suicida, sentimientos crónicos de vacío, impulsividad en varias áreas que pueden ser incluso el consumo de sustancias o el abuso o los problemas alimentarios, y que va acompañado de cierto caos en las relaciones interpersonales. Este es el diagnóstico de trastorno límite o borderline de personalidad que se acuña más firmemente en los 70 y persiste todavía hoy. Es un diagnóstico que usa básicamente en adultos, pero ya se ha divulgado y se empieza a utilizar también en adolescentes. Es un diagnóstico que ocupa el 25% del total de camas de internación de una sala de agudos, es decir, no es tan infrecuente. Son personas que consumen mucho tratamiento, suelen pedir tratamiento, son llevados a tratamiento y reciben tratamientos farmacológicos y siempre tratamientos complejos que agregan a las familias, por ejemplo. Hay algunas discusiones sobre el trastorno límite de personalidad, porque además puede ocurrir simultáneamente con otros diagnósticos en salud mental. El más frecuente es del trastorno bipolar. El trastorno bipolar, hay un porcentaje muy alto de personas que cumplen criterios de los dos diagnósticos, de bipolaridad y de trastorno límite de personalidad. Esta coincidencia de diagnósticos, por un lado, habla de las dificultades que tenemos en salud mental de hacer diagnósticos, y la segunda, de que todavía, evidentemente, algo de la impulsividad de los trastornos de personalidad también ocurre en el trastorno, se podría explicar desde el diagnóstico de bipolaridad. La otra cuestión vinculada a los diagnósticos a las comorbilidades es que es un diagnóstico que podría, por ejemplo, recibir diagnóstico de trastorno por estrés postraumático. Más de la mitad de las personas que reciben diagnóstico de borderline o límite han tenido una historia traumática en su pasado. Es una incidencia muy alta también. Lo que estoy mostrando es la complejidad diagnóstica con la cual a veces nos encontramos. El problema es en adolescentes que reciben múltiples diagnósticos, múltiples tratamientos y pareciera que nada funciona. Es allí donde a veces apostar a la psicoterapia, a veces apostar a la intervención farmacológica es también una discusión. Los adolescentes presentan con mucha frecuencia criterios de trastorno límite de personalidad. Hay algunos de estos criterios que son normales en la adolescencia, es decir, algunos de estos de sentimiento crónico de vacío, vulnerabilidad emocional, inestabilidad de las relaciones, podría ocurrir en muchísimos adolescentes. Hay algunos estudios que dicen que casi un tercio de los adolescentes cumplen criterios completos. El problema es cuando empiezan a aparecer conductas que puedan amenazar la calidad de vida intensamente o la vida, como conductas autolesivas que a veces no tienen la intencionalidad suicida. Por ejemplo, quemarse, cortarse, golpearse voluntariamente. O hacer cosas que son arriesgadas. Manejar habiendo consumido alcohol, subir por cornisas en forma arriesgada, tomar riesgos que no son tan habituales en la comunidad. Es decir, cuando empezamos a tener estas conductas y además se acompañan, uno, de un trastorno por uso de sustancias, la persona empieza a explorar hábitos en relación a sustancias o problemas alimentarios, es donde uno diría, ok, tenemos un problema y tenemos que encontrar un tratamiento que funcione para esta población.
Y la verdad es que no tenemos muchos tratamientos basados en la evidencia para esas personas. Es toda una discusión. Tenemos tratamientos que creamos en salud mental, en psicología y en psiquiatría, pero que no son necesariamente específicos, ni sabemos si funcionan o no funcionan. Es ahí donde empieza la discusión sobre cuál es el mejor tratamiento disponible para personas que tienen este nivel de sufrimiento. Hasta la década de los 80, 90, nosotros tenemos modelos de psicología que usamos igual independientemente de cuál sea el diagnóstico de la persona. Es decir, usamos un modelo que explica razonablemente algo de por qué la persona sufre lo que sufre y ofrecemos ese tratamiento, sin muchos estudios sobre si funcionan o no funcionan. Pero el problema sanitario era tan grave que decidieron realizar investigaciones para ver si podíamos encontrar tratamientos basados en la evidencia. ¿Qué quiere decir basado en la evidencia? Quiere decir que si lo aplicamos sistemáticamente en un grupo poblacional homogéneo como el que hemos descrito, después de cierto tiempo, la persona deja de tener los niveles de sufrimiento por los cuales consultó. Deja de tener las conductas que son problemáticas y que pueden atentar contra su vida o ponerla en riesgo. Recordemos que cuando hablamos de ponerse en riesgo o conductas problemáticas no es solo el riesgo de suicidio. Son personas que dejaron de ir al colegio, perdieron relaciones, es decir, empiezan a perder oportunidades para participar en la vida. Nosotros pensamos que es solo la conducta problemática del corte, pero esa persona ha dejado de ir al colegio, se retrasó en la formación académica, probablemente no consiga trabajo. Es ahí en donde la gente se empieza a preguntar cuál sería el mejor tratamiento disponible y empiezan a desarrollar varios proyectos de investigación. Hay como varias psicoterapias con la intención de trabajar con pacientes con trastorno límite de personalidad, que son básicamente pacientes multiproblemáticos, para los cuales no hay un tratamiento farmacológico que funcione 100%. Es decir, teníamos el antecedente del fracaso de la psiquiatría clásica con estos pacientes. Entonces, se empezaron a desarrollar distintos proyectos. Uno de los proyectos más reconocidos en el momento se llama terapia dialéctico-comportamental, que surge básicamente del trabajo con pacientes suicidas. Este modelo de psicoterapia está bastante atento a si había o no mejorías y en el transcurso de 10 años de investigación desarrollaron un protocolo de tratamiento, un modelo de tratamiento que hoy por hoy es el tratamiento gold standard, se dice, es el tratamiento de elección para este tipo de población. El tema de por qué los tratamientos basados en la evidencia en psicoterapia no llega tan rápidamente a las personas que lo necesitan es un dato curioso, es interesante preguntárselo. Si en este momento apareciera una molécula que resultara útil para el tratamiento del SIDA en Copenhague, después de todos los test humanos y todas esas cosas que hacen, y dicen, ok, tenemos una molécula que funciona, y aparece ese paper en una revista de Copenhague, en dinamarqués, ¿cuánto pensás que va a tardar esa molécula en aparecer en una farmacia de Montevideo? Yo creo que un par de meses, o menos incluso, un par de días. En parte porque va a haber alguien interesado en vender la molécula, seguramente. Los pacientes que lo sufren lo pedirían, los estados estarían interesados en comprarla, el laboratorio estaría interesado en venderlo, y se convertiría en un asunto de salud pública. En salud mental las cosas son un poco distintas, porque las investigaciones en psicoterapia están centradas en yo tengo esta molécula y quiero demostrar que esta molécula sirve para todo. Es decir, partimos básicamente de principios de un librito de psicoterapia y nos cuesta flexibilizar ese librito. Y en parte porque los psicólogos y los psiquiatras tenemos cierta discusión extraña con los principios científicos. Entonces no nos hacemos la pregunta con tanta frecuencia, ¿qué es lo que funciona? Que es una pregunta central. Hay un estudio sobre algunas terapias basadas en la evidencia para depresión. Por ejemplo,
activación conductual, que se preguntan, ok, ¿cuánto tardamos entre descubrir que activación conductual es lo más barato y lo más funcional para depresión y que eso aparezca reflejado en el mercado de psicoterapias ofrecidas? La verdad es que hay estudios que dicen que tardamos 8 años en bajar una terapia basada en la evidencia a que esté disponible en la comunidad. Porque una molécula es algo que uno cambia en un minuto, pero un terapeuta cuesta bastante más que cambiar. Y a veces el mismo terapeuta es quien maneja la universidad o el sistema público de salud o el hospital X, y su apego no a la pregunta qué es lo que funciona, sino su apego a su formación, a su libro, es lo que hace que básicamente los modelos basados en la evidencia en psicoterapia tarden un montón en llegar. Además que las investigaciones en psicoterapia son sensiblemente más complejas, son difíciles. Difícil saber qué es lo que funciona o qué es lo que no. Solemos pensar que el suicidio aparece como la solución a un problema. Pero la verdad es que nunca sabemos si es una solución porque no conocemos a nadie que haya vuelto de la muerte a contarnos que eso funciona como estrategia. Entonces, sería bueno que antes de que empecemos a charlar sobre suicidio, te preguntes cuál es el problema que estoy intentando resolver con esto. Algo que no puedo tolerar desde lo emocional, algo que está sucediendo en mi contexto que no tengo control. Casi no existen problemas que no tengan solución y hay muy buenos terapeutas o muy buenas personas que pueden ayudar a resolver el problema. Si esto aparece en tu cabeza, hablar. ¿Con quién? Con la comunidad, con la familia, con alguien que pueda escuchar. Es una cosa que suelo decirle a la gente que tiene ideación suicida. Tenés el derecho a que te escuchen. Así que pedilo. Pedí activamente que te escuchen en esto lo más rápido que puedan. Y si esa persona no los escucha, que no se desanimen, porque van a encontrar a alguien que sí, que deambulen hasta encontrar el lugar donde ejercer ese derecho a ser escuchado. Especialmente es como un mensaje para los adolescentes en este punto. Y si no te escucha tu amigo, y si no te escucha tu mamá, o si no te escucha tu abuelo, alguien va a escuchar, pero tenemos que poder decírselo a alguien. Claramente tenemos hoy en día tratamientos que funcionan, así que a no desesperarse, simplemente pedir esos tratamientos que funcionan bien activamente.